Buenas noches, qué bueno que nos acompaña. Estamos en Observatorio Cotidiano, una mirada desde la ciencia. Y hoy vamos a platicar sobre el Atlas de los Derechos de las Personas con Discapacidad. Este es un proyecto muy importante, impulsado por la Coordinación del Colegio de Geografía de la Facultad de Filosofía de la UNAM y la Comisión Nacional de los Derechos Humanos. Y para hablar de esto me van a acompañar en el estudio María Verónica Ibarra García. Ella es la coordinadora del Colegio de Geografía de la Facultad de Filosofía y Letras. Hola. Muchísimas gracias por estar con nosotros. Por la invitación. Verónica también está con nosotros, Berenice Álvarez Becerril, también del Colegio de Geografía de la Facultad de Filosofía y Letras de la UNAM. Muchísimas gracias. Muchísimas gracias, Berenice. Está Laura Gursa Haidar, ella es directora general de Planeación y Análisis de la Comisión Nacional de los Derechos Humanos. Muchísimas gracias por estar con nosotros. Muchas gracias a ti por invitarnos. Y nos acompaña alguien que ustedes ya conocen, Claudia Peña. Ella es la titular de la Unidad de Atención para Personas con Discapacidad de la UNAM. Sí, pues gracias. Muchísimas gracias a las cuatro por estar esta noche con nosotros. Cuéntenos cómo surge este proyecto, de dónde sale la idea de hacer este proyecto y cómo se va materializando en el tiempo. Bueno, es una iniciativa realmente de la Comisión Nacional de Derechos Humanos que nos solicita al Colegio de Geografía que participemos en la elaboración de un atlas. Nosotros habíamos participado ya en la Comisión Nacional de Derechos Humanos con un atlas de igualdad para el derecho a hombres y mujeres, y después nos invitaron a colaborar y fue que aceptamos participar. Pero realmente es una iniciativa de la Comisión Nacional de Derechos Humanos. ¿De dónde les surge esta iniciativa a la Comisión? ¿De dónde viene la necesidad de hacer este atlas? Bueno, en primer lugar, este atlas conforma parte de un proyecto que es mucho más ambicioso y más amplio, que es la creación de un observatorio ciudadano, por un lado, y por otro lado de un sistema de alerta temprana en materia de violaciones a derechos humanos. Entonces, el fin final que estamos buscando es la construcción de un sistema de alerta temprana que nos permita visualizar escenarios probables de violaciones a derechos humanos y prevenirlos. En ese tenor nace todo el desarrollo de un modelo que es muy largo de explicar, pero que incluye la construcción de 26 módulos de información temática de manera particular, con su correspondiente atlas, que es, digamos, el brazo ciudadano. Es el brazo que pretendemos que la academia, la ciudadanía, las organizaciones de la sociedad civil tengan en acceso de esta información, la exploten, la usen, la observen y sean parte del mecanismo del alertamiento y del estudio en materia de violaciones a derechos humanos. Y que se mantenga vivo, ¿no? Con la información que va generándose en la cotidianidad, sobre todo para mantener vivo Bueno, para este proceso tipo de atlas, la Comisión ¿no? Nacional creó un Centro de Análisis e Información Geoespacial, el CAIG le llamamos, ¿no? Y esa es su vocación, esa es su naturaleza, ir creando, digamos, esta conformación de análisis, esta red natural de información de tejidos, pero no es cualquier atlas, es diseñarlo con indicadores específicos que respondan de manera muy puntual al estado que guardan los derechos humanos en ciertos temas, ¿no? Este atlas es el cuarto. Así es. El cuarto creado. Y yo te diría que en palabras como muy sencillas, se pensó como en un modelo de datos, información, conocimiento y toma de decisiones, ¿no? Entonces pensemos en un atlas de los derechos de las personas con discapacidad para personas con discapacidad. Tenemos que generar datos que generen información, es decir, las estadísticas, los números a todos nos pueden pasar parecer muy lejanos, nosotros los transformamos en información georreferenciada desde la geografía, para que se pueda construir política desde el territorio. Después de que ya lo tenemos en un mapa, pensamos cómo generamos conocimiento. Tiene que hacerse algo accesible y que sea en un formato que permita ser divulgado. Sí, que no se quede en los cajones de los investigadores. Y una vez que esté ahí, los currículos, que las personas que vayan a acceder a este atlas puedan tomar decisiones sobre eso. Entonces le creamos una cuestión particular que es regionalizar para los organismos públicos de derechos humanos. Eso quiere decir que esta información que pueden acceder las personas con discapacidad, insisto, es un atlas sonoro. Segundo, que está dirigido a todo el público y que además es totalmente gratuito y abierto.
Todas estas cuestiones creo que no las encontramos en otras herramientas y finalmente es un atlas, ¿no? Es un atlas que tú te puedes llevar, que puedes consultar tu mapa, que no requiere de que tú sepas crear indicadores, analizar números, etcétera, porque es una radiografía de lo que sucede en el territorio, ¿no? Entonces, creo que es un proyecto muy amable. Que esas son las que más nos cuestan de construir, ¿no? Las radiografías en el territorio y además radiografías que estén vivas. No que sea una imagen de hace 50 años o 20 años y que además nos permitan ir avanzando conforme va transcurriendo el tiempo en los cambios que están ocurriendo en el territorio, que cada vez son como, bueno, yo, al menos yo tengo la vivencia de que se vive mucho más rápido todo. Los cambios están produciéndose a una velocidad muy acelerada. Clau, ¿querías comentar? Sí, algo que es muy importante destacar es que con este trabajo se da respuesta a una recomendación que emite el Comité de Expertos de la ONU en 2014. Esta recomendación la emite la ONU al Estado mexicano y manifiesta su preocupación por no haber indicadores en torno a los derechos de las personas con discapacidad y cómo se está dando seguimiento a ello. Entonces, es muy importante que la Comisión, a través de este proyecto, da este primer paso que, bueno, nos preocupaba no nada más a la ONU, sino en México, el saber qué tenemos, qué se ha hecho y qué no se ha hecho también en esta materia. Es muy importante comentar que existe el mecanismo nacional que monitorea la convención, que es a la que se refiere la Convención para las Personas con Discapacidad, y este monitoreo se hace a través de un mecanismo que dirige en este momento la Comisión Nacional, pero también desde lo local tienen sus propios mecanismos, digamos, de seguimiento hacia los estados y están organizados por regiones. Por eso dice Bere que hay información incluso clasificada por región para poder ir impulsando regionalmente a través de esta suborganización de los mecanismos de monitoreo de la convención e ir impulsando las políticas también desde una perspectiva regional, porque también los gobiernos de los estados tienen organizaciones regionales para otras temáticas de desarrollo económico, social, sí, etcétera. Claro, no se trata de duplicar todo como solía ocurrir, sino de hacer mucho más eficientes esos mecanismos de contacto de abajo para arriba y de arriba para abajo. Vero, ¿tú querías comentar? Bueno, sí, justo digamos esta dimensión espacial, que es lo que trabajamos en geografía, pues es también lo que permite pues enriquecer la información, ¿no? Porque no es lo mismo hablar de discapacidad como en términos generales en el país, a empezar a verlo por entidad federativa. Entonces, la escala en la que nosotros estamos trabajando me parece que es muy importante como poder dimensionar el espacio, ¿no? Tú hace rato decías, parece que las cosas pasan más rápido. Sí, justo es lo que decimos nosotros, ¿no? Digamos, los teóricos de la geografía lo que dicen es que el tiempo, digamos, reduce el espacio. Pareciera que se reduce el espacio, pero aquí también es cuando nosotros podríamos decir, sí, pero depende para quién. Porque habrá personas que esta reducción del tiempo-espacio no es así, porque justo no tienen las condiciones. Me parece que es justo esta, digamos, situación de las personas con discapacidad, que viven con discapacidad, que tiene una gran cantidad de limitantes y de inaccesibilidad. No accesibilidad. Inaccesibilidad. Y de hecho, yo quisiera resumir eso que decía la doctora Vero en algo que lleva escrito, que se llama, o diríamos que en el espacio leemos el tiempo. Y eso es una cosa muy particular de los geógrafos y de las geógrafas. ¿Por qué decimos que en el espacio leemos el tiempo? Si vemos la Ciudad de México, sabríamos que hay una serie de políticas donde garantizan más los derechos de las personas con discapacidad. Y si vemos las cuestiones de accesibilidad a los espacios públicos, a los edificios, podemos ver que ahí esta situación se está regulando, quizás con algo que piensan que es todo, que son las rampas. Pero si vamos a las escuelas, vemos que ya hay esta situación de inclusión educativa, pero también con sus particularidades. Entonces decimos que en el espacio leemos el tiempo porque con todo esto que nosotros asentamos en un mapa, les enseñamos cómo es la situación. Pero ojo, creo que lo que hace la geografía es observar sin evaluar, que ese es el reto en la medición. Cuando alguien observa algo, lo evalúa. Ese es el caso, por ejemplo, de las personas con discapacidad. Cuando las observan, inmediatamente las evalúan como una persona con discapacidad no puede acceder al empleo. Y entonces los juzgan per se y dicen, vamos a hacer empleos para personas con limitación motriz. Vamos a hacer empleos para personas con limitación visual. Entonces olvidan el enfoque de derechos humanos y se van a ese estereotipo.
Mientras que si pensáramos desde otra perspectiva, diríamos vamos a atenderlo o vamos a promover empleos de acuerdo a las capacidades y entrarán todos los que tengan que entrar o todas las que tengan que entrar, ¿no? Entonces por eso decíamos que en el espacio leemos el tiempo y además porque este monitoreo que hicimos lo buscamos hacer de 2008 hasta esta fecha para ver cómo está en el panorama en 2008 cuando se implementa la convención y cómo va a ser evaluado unos años después. Y este seguimiento, que eso es importantísimo porque en este país la mayoría de las políticas públicas se anuncian con gran bombo y platillo y luego nadie las evalúa, ¿no? Bueno, el impacto de la política pública pública en el tiempo, ¿no? Con el paso del tiempo. Justamente el propósito en el Atlas, bueno, y en general en los 4 Atlas que hemos construido hasta ahora, estamos utilizando la metodología del Alto Comisionado de las Naciones Unidas en materia de derechos humanos, que considera 3 tipos de indicadores. Por un lado, los indicadores de estructura, que digamos que son los que hacen nacer el derecho y la creación de la política pública, la de proceso, que es la manera en cómo se implementa, y la de resultado, que finalmente es la que nos dice si fue o no eficaz lo que está ocurriendo como consecuencia de la protección de la ley y de la instrumentación que se hubiera dado de la política pública, ¿no? Entonces estamos utilizando los 3 tipos de indicadores. Además, lo estamos haciendo por dimensiones, es decir, le permite al usuario verlo desde la perspectiva social, desde las violencias, desde la discriminación, desde el desarrollo social o económico, en fin, o sea, hay una serie de dimensiones dependiendo de la naturaleza de la temática que abraza el instrumento, en este caso de discapacidad, ¿no? Y algo muy importante que quisiera enfatizar, porque además fue algo que construimos juntas desde el Atlas de Igualdad, que fue crear la colorometría específica para estos atlas. Es decir, eso es muy importante porque le das consistencia a los instrumentos. Y una lógica de coherencia. Es decir, intuitivamente todo el mundo sabe que el rojo es lo grave, ¿no? Peligroso, claro. Entonces, no es el índice más alto, sino es el índice más grave, ¿no? El que siempre va a ir teñido de rojo. Si el dato igual a 0 es el grave, entonces ese será el rojo. Y si es el de 1.200.000 el que es más grave, pues entonces ese será el rojo. Y empieza en un color desde la ausencia, ¿no? Porque hasta la ausencia de información también es dato, ¿no? Así es. En términos de no hay construido nada, entonces asignamos el color gris para cuando no existe información. Los índices más bajos nacen desde el color azul, pero además, mira, aquí está una explicación muy rápida de toda la colorimetría. Además dijimos, bueno, ¿y qué pasa si se agudiza, no? Y ya le dimos un rojo, vamos a tener que cambiar todo. El rojo morado. ¿No? Entonces no, asignamos las reservas de color para el índice que va incrementando gravedad, como es el rojo más oscuro, luego el guinda y luego hasta el negro, ¿no? Entonces fue un diseño muy pensado para ser muy intuitivo en el usuario. Y eso es muy importante, de tal manera que cualquier ciudadano puede entrar, puede jugar con la información, puede hacer mezclas de capas con achurados y colores, de tal manera que pueda medir 2 y hasta 3 indicadores combinados. Vamos a tener que hacer la pausa de medio tiempo, pero... Me emociono. Sí. No, esa es la forma en la que esta mesa funciona. Así es cuando nos gusta. Usted no se vaya, regresamos enseguida, ya sabe, vamos a nuestra pausa de medio tiempo. Qué bueno que sigue con nosotros. Estamos hablando aquí sobre un proyecto muy bonito de la Comisión Nacional de Derechos Humanos y de la coordinación del Colegio de Geografía de la UNAM, de la Facultad de Filosofía y Letras de la UNAM, el Atlas de Derechos de las Personas con Discapacidad. Clau, ponnos un poquito en contexto y ahora regresamos al tema del Atlas. La concepción y conceptos de discapacidad, ¿eso ha cambiado con el tiempo? ¿Qué estamos ahora en pleno siglo XXI? Sí, desde la convención que México firma en 2006 y ratifica 2008, hay un reconocimiento en torno a que la discapacidad es el resultado de la interacción entre las limitaciones del sujeto y las barreras que hay en el contexto. Entonces,
el atlas lo hacen apegados a derechos y apegados también a este concepto, y es algo muy interesante porque entonces se rompe el paradigma, y es lo que queremos respecto a que la persona que tiene una discapacidad es responsable de su exclusión. Entonces, el atlas nos permite tener la mirada de cómo al convivir con este espacio, el sujeto que tiene una discapacidad se ve limitado a su desarrollo. Pero por cómo hemos construido el espacio, Exacto. no por su propia discapacidad. Sí, sí, y justo me parece que por eso es que la geografía puede entrar a explicar esta situación, porque para nosotros en geografía lo que decimos es el espacio es una producción social, ¿no? Más allá, digamos, de los elementos físicos o fisiográficos del espacio, es las sociedades van produciendo el espacio y van considerando o no a las personas con discapacidad. En ese sentido, por eso vemos que en países desarrollados, pues tenemos mucho más gente en la calle. Gente con discapacidad está en la calle, está en la educación. No es que tengan más personas con discapacidad, es que justo los están incluyendo más en todos los espacios. Y en un país en donde no se considera a las personas con discapacidad, pues van a jugar mucho más, digamos, las exclusiones, los estereotipos, la no inclusión de todas estas personas. Entonces, digamos, ahora con estos nuevos enfoques que hay en geografía, nosotros vemos las presencias, pero también para nosotros es muy importante las ausencias. Es considerar lo que no se está haciendo, lo que falta, lo que no hay, ¿no? Y eso es muy importante porque eso nos va diciendo justo, digamos, qué tipo de sociedad somos. Lo que nosotros también decimos es que el espacio se manifiesta la sociedad se manifiesta espacialmente. Y entonces, en ese sentido, pues un espacio que no está considerando a las personas con discapacidad es porque no se ha producido desde la sociedad toda esta inclusión. ¿Cómo empujamos desde los diversos espacios en los que estamos justo que esta sociedad, al menos la nuestra, la mexicana, sea cada vez más inclusiva en este tema? Por muchos años fue tabú. No se hablaba del tema, no estaba en los discursos, no estaba presente en las aulas o muy rara vez estaba presente en un salón de clase. Pues justo con acciones como estas, ¿no? Exacto. Que hacen evidente las carencias, pero ¿cómo es que llegamos a esto? O sea, hay un momento, me parece que me gustaría, si lo podemos identificar o tratar de entender, porque es lo que nos permite avanzar como sociedad, el momento en el que llegamos a visibilizarlo, a empezar a hacer esas políticas públicas. Me parece que un hito muy importante en este país es la Comisión Nacional de Derechos Humanos. La Comisión Nacional se planteó hacer una adecuada gestión de los riesgos en materia de violaciones a derechos humanos. Es decir, ninguna política pública se concebiría completa si no tiene un componente preventivo, más o menos de similar peso e importancia que lo que tiene el componente reactivo. O sea, si la comisión solo reacciona frente a los hechos, frente a las violaciones, pues está condenada a que siempre seguirá atendiendo ese problema, ¿no? En cambio, si impulsa la construcción de adecuadas políticas públicas, no le toca ejecutarlas. Les toca impulsarlas, observarlas, decirle a la autoridad, oye, sería conveniente que hagas esto con un ojo más experto en materia de derechos humanos. Y entonces, bajo esa perspectiva es que impulsa la construcción de estas herramientas que van encaminadas a ser visible desde lo local, desde lo geográfico, desde el espacio, con indicadores expresamente diseñados para expresarlo adecuadamente, pero comprensible para cualquier persona, ¿no? Sobre cuál es la condición en el ejercicio de los derechos. Creo que estamos haciendo historia en México porque no conozco instrumentos de esta naturaleza en otros lugares, hablando de derechos. ¿No? Y menos pues qué interesante, con la accesibilidad que bueno, desarrolló, ¿no?, el colegio, porque la herramienta fue creada ex profeso para este atlas. Déjame decirte que no existe en el mercado mundial. A ver, pues cuéntanos un poquito más de la herramienta, porque yo creo que esa es la maravilla cuando se conjuntan las voluntades y se conjuntan las instituciones que están dedicadas a los diferentes temas a abordar uno de ellos y echarle ahora sí que montón. Claro, ¿no? Porque es cuando podemos construir cosas nuevas y diferentes, si no, cada quien por su camino seguimos pues muy lento y abonando poco. Claro, yo creo que sería como seguir tu pregunta de cómo le hacemos para llegar a la inclusión.
Entonces nosotros pensamos que si el espacio es una producción social, tendríamos que pensar en 4 cosas. Primero, cómo se accede al espacio, cómo se permanece en el espacio, cómo se participa en el espacio. Y poniendo un ejemplo muy claro, en la educación, cómo se aprende en ese espacio. Si tomas estos 4, acceder, permanecer, participar y aprender, tú estás garantizando que la persona ejerza sus derechos. Ojo, no que goce sus derechos, porque esa es una visión muy romántica. Todos tenemos derechos, por lo tanto el ejercicio debe de estar garantizado en todas las escalas. Y en el caso del Atlas es protección, promoción y supervisión. Entonces, con esas 4 la estamos pensando que vamos a producir ese espacio tecnológico o inclusivo. Una vez que teníamos claro en eso, en el Atlas, queremos visibilizar las personas que pueden acceder, pero también las que no pueden acceder, es decir, las ausencias y las presencias. Después, garantizar que desde ese contexto tengamos claro que debe ser accesible a las personas con discapacidad. No olvidarnos que si hay personas con limitación visual, pues entonces las incluyamos. El lenguaje, eso es muy importante. Como por ejemplo en esto de goce o ejercicio. Es muy diferente. En una que parece que eres asistencial y en el otro que es su derecho, ¿no? Sí. Entonces hay que cuidarlo. Y finalmente, ¿cómo se llega al Atlas? Pensando en, uno, hay que observar sin evaluar, sin estereotipar. Pensar que la discapacidad es una deficiencia más las barreras per se que existen en el espacio, para no asignar o revictimizar a las personas con discapacidad. Y una vez que tengamos claro, hay que visibilizar todos los espacios en donde se les excluye. Ahora, creo que este Atlas es muy importante desde lo técnico por lo que decía Laura Gorza. Imagínate que tú vas a identificar una radiografía de lo que adolece México y de lo que nos duele en México a todos y a todas. A mujeres, a hombres, a niños, a niñas, a personas mayores. Entonces estás viendo la cuestión de las personas con discapacidad, pero también estás evaluando todos los derechos de las personas. Pasa por todas esas Exactamente. edades, Entonces, lo que hacemos es buscar dimensiones que también derivan de la geografía y que te dice que es lo político, lo económico, lo educativo, lo sociocultural, la salud, ¿no? Las violencias, y en el caso de las personas con discapacidad nos enfocamos también en los medios, que juegan un papel muy importante. Por eso es bueno, yo agradezco mucho este espacio, y por supuesto los espacios finalmente. Entonces, ya que tienes identificada como esta receta de cocina, pero como pensando muy bien en que hay que prever que lo que lleguemos a desarrollar, este gran pastel, perdón que lo ponga así, pero para toda nuestra audiencia, es, ya que tenemos todo claro qué es lo que tenemos que hacer, hay que echarlo a andar. Como país, ¿dónde estamos? Y claro, estas herramientas pavimentan el camino que tenemos que andar, pero ¿dónde estamos como país? Pues en el marco jurídico, por ejemplo. Bueno, en el marco jurídico solemos estar bien, ¿no? No, aparentemente estábamos No, bien, ¿por qué? pero no superamos el 50% de armonización legislativa, ok, por claro. ejemplo, Las en normas el país. Y no se bueno, articulan. la norma no lo resuelve todo, pero es el requisito sine qua non para que ocurra en la política pública. Si no está en la ley, no está en la realidad. Así es. ¿No? Ese Y justo ahí es, donde vemos también las escalas. Claro, se puede salir ya una ley, pero eso tiene realmente, digamos, que aterrizarse espacialmente. Y es ahí cuando nosotros vemos, pues, que no hay compatibilidad, que se hace en una escala nacional o federal, pero no baja a los estados y menos a los municipios. Entonces, cada una de estas escalas tiene su propio juego y tendría su propia manera de implementarse o no. Y ahí es donde también la geografía, al trabajar con escalas, digamos, con estas escalas jurídicas, pues es cuando vemos que no estamos tan bien. Puede ser que en una escala sí, pero te está ocultando las otras escalas. Y ahí es cuando bajamos realmente y aterrizamos la política, es cuando dices, no está funcionando. Que eso es como un mal congénito del país, ¿no? Generalmente tenemos normas muy buenas y luego la aplicación de las normas y sobre todo cuando tiene que ir... si ni siquiera en las normas Exacto. está, pues menos en la realidad. Claro. ¿Y cuál sería el camino para la norma? Rapidísimo. Impulsar la armonización. De hecho, la Comisión ha estado haciendo ejercicios de esta naturaleza en materia de armonización legislativa. Recientemente tuvimos un seminario justamente en coordinación con la COPECOL para impulsar con los diputados, pues entender la metodología de la armonización, particularmente con respecto a los contenidos de los tratados internacionales de los que México es parte y por lo tanto está obligado a armonizar en lo local, ¿no? Cada 6 años nos reinventamos el país. Capacidad jurídica y protección que reeducar a los protección diputados. social. Derivado del análisis, esas son las dos que de verdad necesitamos fortalecer. Ese es
En capacidad jurídica, el acceso a la justicia, porque es diferenciado para las personas con discapacidad, protección social, porque empleo, educación, etcétera, no son verdaderamente incluyentes. Y en la escala, bajar a las instituciones, porque todas piensan que no les compete, e hicimos un rastreo de más de 795 a nivel federal y estatal, y te puedo decir que siguen llegando más, y ellos dicen que no les compete el tema de los derechos de las personas con discapacidad. No lo ven Así como es. un tema transversal que es tema de todos, ¿no? Desde, Pues sí, ¿no? desde esa Es un perspectiva. tema de derechos y bueno, humanos. lo dice muy bien Bere, al final se sintetiza en voluntad política, es decir, si no hay voluntad, pues no hay presupuesto, y si no hay presupuesto, pues muy linda la letra de la ley, pero Que eso no hay luego nos manera pasa, de ¿no? Hay aterrizar la grandes política proyectos que pública. no acaban materializándose porque no hay el verdadero apoyo, que significa pues que se pongan los recursos humanos y Hechos monetarios. son amores y no buenas razones, dice el dicho Exactamente. popular. Y no se equivocan los dichos, claro. Sí, yo creo que desde la universidad también esto nos permite entender por qué tan poca población llega a educación superior. Y además, esto, por un lado, visibiliza que la carencia hace accesibilidad a la educación, por ejemplo, es donde se tiene que trabajar. Pero también tenemos que tener conciencia que la educación es un derecho llave. Y si las personas con discapacidad no tienen educación, tampoco van a tener un plan de vida donde puedan tener vivienda, salud, empleo, etcétera. Empleo, ingreso y por lo tanto todo lo demás. Sí. No, pues es justo lo que dices tú, ¿no? Es una llave para acceder a otros derechos. Y que, para cierre, así de manera rapidísima, ¿qué les queremos dejar a nuestros universitarios con la idea de hacer este tipo de proyectos desde la UNAM? Bueno, a mí me parece que la UNAM tiene una responsabilidad social, y aquí me parece que la geografía está participando de esta responsabilidad y además está poniendo en el mapa lo que falta también, porque también nosotros hablamos de esas ausencias y esas carencias, y para eso también sirve la geografía. Rapidísimo, de cierre. Yo quisiera decirles que espero que garanticemos en todos los espacios, para todas las personas, todos los derechos. Ese es el reto. Ese es el reto de la UNAM y del país. Y del país. Sí, yo lo que diría es que hay que informarnos más, personas con y sin discapacidad. Esto también nos da mucha materia de investigación y hay que explotar los hallazgos que han encontrado en el Atlas, que nos van a permitir también incidir en la creación de políticas institucionales inclusivas. Que al final del día es donde tenemos que redondear, ¿no? Hacer una nueva forma de hacer política pública que nos permita efectivamente resolver los problemas antiguos, los nuevos y los por venir. Desde el territorio. Y yo cierro invitándolos Venga. a que entren a la página de la Comisión Nacional de los Derechos Humanos y que consulten esta herramienta junto a las otras herramientas que están siendo colocadas en la página para la ciudadanía. Jueguen con ella, explótenla, escríbanos si tienen dudas, pregunten, sugieran, bienvenidas las propuestas, ¿no? Porque ese es el propósito de estas herramientas, insisto, crear un observatorio ciudadano para que desde las personas, desde la sociedad, se enriquezca la información también, ¿no? se participe activamente en la construcción y el impulso de una nueva política pública más incluyente. Bueno, pues muchísimas gracias a las 4. Les agradezco muchísimo que hayan estado con nosotros esta noche. La verdad, fue un programa súper interesante, es un tema del cual tenemos que seguir platicando. Usted, que hizo el favor de acompañarnos, los colegas de TV UNAM, que hacen posible que esto llegue hasta su hogar. Nos vemos en el próximo Observatorio Cotidiano, una mirada desde la ciencia.